con lo que quería terminar es, finalmente, la parte de Jung, que han visto un poco extensa, pero es la mejor síntesis que le pude armar de 90 páginas de elementos de física que nos pueden servir a nosotros para entender lo que dijo Lacan en este texto sobre la libido, en el más allá del principio de realidad. Vamos a empezar haciendo una diferencia, ¿bien? Jung planteó una posición simbólica. ¿Cuál es esa posición simbólica? El ser humano se libera de la neurosis gracias a la progresiva creación de símbolos, que es la que conduce a la cultura. ¿Bien? De ahí que el regreso a la naturaleza deba ir forzosamente seguido de un restablecimiento sintético del símbolo. ¿Bien? O sea, no existe un regreso a la naturaleza como nosotros vinimos al principio. Está bien, sin ese símbolo, ¿no? Pero después de eso, tenemos que reconocer de que cualquier intento de relaborar esa relación con la naturaleza va a ser siempre seguida de un restablecimiento sintético. ¿Bien? Ambos lados constituyen, ambos lados, un par de opuestos necesarios para la autorregulación, a menudo calificados de naturaleza y espíritu. La base de estos conceptos son las condiciones psíquicas entre las cuales la conciencia humana oscila como el fiel de la balanza. ¿Bien? Entonces tenemos precisamente conciencia, tenemos naturaleza y tenemos espíritu, y que justamente la conciencia es el punto intermedio que permite ver cómo oscila esa balanza, ¿bien?, entre naturaleza y espíritu. Acción simbólica, exceso de naturaleza, ¿bien? Bueno, esta es la idea que justamente tiene Jung. El tema, lo que nosotros le discutimos a Jung, es que en realidad esa balanza no aplica ni para la naturaleza, porque el símbolo es una cosa muy distinta de lo que es la naturaleza. El símbolo no fue producido por la naturaleza. Lo que llamamos justamente el espíritu. Si nosotros dijéramos que el espíritu es la letra, bueno, pero ahí tomamos vuelo, ¿se entiende? Porque lógicamente el espíritu no está en ninguno de nosotros. Tiene que estar emparentado más bien con esta creación de símbolos. El espíritu debe haber sido una producción de la creación de símbolos. No existía tal cosa como el espíritu en civilizaciones mucho más antiguas. ¿Bien? Esto es muy importante tener en cuenta. Bueno, pero esta autorregulación entonces entre naturaleza y espíritu vamos a tomarla en otro sentido. Oposición simbólica lacaniana. Como concepto energético, acá estamos viendo precisamente la toma de la cita de Lacan de Jung, y Lacan no citando a Jung. La libido solo es la notación simbólica de la equivalencia entre los dinamismos, y esto es lo que va a modificar Jung de Lacan, porque es verdad, Jung no lo dijo, capaz por eso dijo, no hace falta citarlo entonces, yo lo cité hoy justamente para entender de dónde lo sacó Lacan, que las imágenes invisten en el comportamiento. Bien, lo que nosotros habíamos visto con imago y complejo. Cada vez que hay un imago, o que hubo un imago, si se me permite, es porque hay comportamiento. ¿Bien? Y si hubo comportamiento, es porque hubo imagen. ¿Bien? Imago y complejo. Es la condición misma de la identificación simbólica y la entidad esencial del orden racional, sin las cuales ninguna ciencia podría constituirse. ¿Bien? Ya que acá Lacan justamente nos está dando su propio argumento de que la libido debe estar relacionada con algo del orden de un progreso para el psicoanálisis. Acá escuchen, nosotros descubrimos algo que tampoco da contradicción. ¿Y qué es eso? Pues bueno, que cada imagen que produce un comportamiento produce una imagen a sí mismo y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces comportamiento e imagen en la especie humana están vinculados. ¿Bien? Como en muchas especies, pero nosotros no estamos hablando de un simple acto de mimética o de una relación social ya organizada, bien, solamente, sino que estamos hablando de aquellas interacciones sociales atravesadas por la función de la palabra, o sea, la libido. La libido es algo que solamente afecta a los seres humanos, y si vamos a decir que es un órgano, hay que ponerse a discutir, ¿no? ¿Dónde está ese órgano y cómo funciona? Pero bueno, como no nos vamos a meter en cosas más complicadas, la libido es una energía. ¿Y qué es una energía? Es una notación simbólica que introduce una equivalencia
para los dinamismos de las imágenes que se invisten en el comportamiento. Como ya le había dicho, es una investidura dialéctica, ¿bien? Que va y vuelve. Es la condición misma de la identificación simbólica y la entidad esencial del orden racional. O sea, no solamente de que en el área justamente del orden racional la identificación simbólica opere como en la especie humana, sino opera como en la especie humana, de hecho, y opera así al mismo tiempo en todas las producciones de orden racional. Entonces, esto es muy importante, sin las cuales ninguna ciencia podría constituirse. O sea, es gracias a la libido que se constituye la ciencia para Lacan, ¿bien? La ciencia en el sentido de que es gracias a que existe esta libido que se ha permitido un progreso como la ciencia, ¿bien? Gracias a esta notación, la eficiencia de las imágenes, todavía sin relación posible con una unidad de medida, pero provista ya de un signo positivo o negativo, se puede expresar por el equilibrio que aquellas logran y de alguna manera por un método de doble pesada. Entonces vamos a analizar este método de doble pesada. Para entender este método hay que revisar lo que para la física involucra la operación de la densidad relativa y la definición de densidad. Bien. Densidad es una de las características que tienen las sustancias y es definida como masa por unidad de volumen. Bien. Obviamente yo tomé esta frase de un matemático que bueno, da clases en el secundario, y precisamente me referí a esta frase porque es la que más se acerca a la definición que nosotros necesitamos, ¿bien? Es una de las características que tienen las sustancias. Yo ya les hice la diferencia entre lo que es una sustancia, como la fuerza, o una finalidad, como la energía, y yo creo que acá ustedes van a tener en cuenta de que la densidad puede también ser implicada en un sentido finalista. Pero a eso los físicos no le llaman densidad. A eso los físicos le llaman densidad relativa, ¿bien? Ya cuando nosotros necesitamos meternos un poco más profundamente en esta cuestión, los físicos solamente pueden proseguir a explicar el cálculo matemático. En realidad les sirven para decir, ¿vieron eso que está por allá? Bueno, después de años de trabajo, qué sé yo, de información y las fórmulas que se han elaborado, se permite transmitir cómo eso que se había señalado se movió del modo que se había previsto que podía llegar a moverse. Bien, o sea, se avanza en un grado de precisión midiendo la relación del objeto con todo lo demás. No tanto el objeto, sino las posibilidades del movimiento de ese objeto. ¿Bien? Bueno, entonces, la densidad relativa, en cambio, es la relación entre masa o peso del cuerpo y la masa o cuerpo de un mismo volumen. Entonces, la densidad relativa nos permite comparar un peso y un volumen. Digamos que nosotros de una cosa sabemos el volumen, pero no sabemos el peso, y de otra sabemos el peso, pero no sabemos el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Mediante un método de doble pesada, vamos pesando una, después la otra, ¿bien? Vamos comprobando de que, por ejemplo, si a esta no sabíamos el volumen, descubrimos el volumen por oponerla a esta, y si de esta no sabíamos el peso, por oponerla a esta, descubrimos el peso de la otra, ¿bien? Ambas densidades deben expresarse en las mismas unidades, o sea que peso y volumen vamos a utilizar ¿cómo se dice? Disculpen, me salió convivencia, pero efectivamente convivencia no es. Tampoco es conveniencia, es convención. Ahí está, es convención. Bueno, cualquiera se puede reír, ¿no? Pero efectivamente la convivencia tiene que ser una convención, ¿no? Tiene que estar habilitada por los símbolos. ¿Qué diría Freud? No, boludo, está hecho igual. O sea, el discurso de Freud, lo haya querido él o no, puede llevar bueno, a discursos no muy agradables. ¿Bien? Por muchas razones nosotros hacemos esta modificación. Yo creo que esta es la más evidente y en la que no nos compromete a meternos de lleno con el tema para abordar en algún otro momento. Pero bueno, ambas densidades deben expresarse en las mismas unidades. Recuerden que Lacan, con su concepto de energía, ya nos había dicho que estas unidades iban a ser positivas y negativas. ¿Bien? Y que en base a esos signos positivos y negativos nosotros íbamos a poder descubrir cómo una imagen investiga el comportamiento y al mismo tiempo en viceversa. ¿Bien? Como el imago y el complejo no son precisamente sustancias,
que podamos hacer con nuestras manos, necesitamos un instrumento distinto a una balanza real. Para eso tenemos la libido. El concepto de libido, yo insisto de vuelta, reitero, pero acá quiero que se fijen, ya no es el concepto de Freud, ni siquiera el concepto de Jung, que él después de todo relegaba la energía vital, sino que es la pura notación simbólica que ha introducido el psicoanálisis para medir justamente esta relación entre las imágenes, o sea, los pensamientos que tiene una persona, ¿bien? O lo que expresa con su discurso, y o sea, también del orden del comportamiento y, por qué no, de los actos. ¿Bien? Para que ya acá tengamos muy en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Pero eso es una invención psicoanalítica. Y hoy la cultura, ¿qué es lo que nos dice de la libido? Devolviéndonos nuestro propio mensaje invertido. ¿No? Ustedes ya saben lo que se dice de Freud hoy en día, ¿no? Que era cocainómano, que era sexómano y etcétera. No se han rescatado muchas cosas importantes de Freud a nivel del sentido común. Esto quizás no pueda implicar una gran noción para el sentido común, pero sí para los analistas y por ende para los pacientes. ¿Bien? Entonces eso me parece que es muy importante, ¿no? Por más que nosotros no podamos penetrar en esa área todavía, es porque todavía tenemos que esforzarnos en nuestro trabajo sobre lo que es, bueno, el campo psicoanalítico, ¿no? Tanto teórico como de la práctica. Ya solito, a partir de ahí, del propio éxito de justamente rescatar esta cuestión teórica de Lacan, se va a poder obtener justamente la modificación del sentido común que estamos aspirando todos los analistas que operamos con una interpretación que subvierte los parámetros de la cultura que reprimen. Bien, creo que eso es un punto de vista muy importante para tener en cuenta. Bueno, la báscula del deseo, entonces. Esto es lo que quería introducirle finalmente. La libido, entonces, como les decía, va a ser nuestra notación positiva o negativa, que nos va a permitir la presencia de un imago ante la ausencia de un complejo, o la presencia de un complejo ante la ausencia de un imago. ¿Bien? Entonces yo acá les puse las dos posibilidades. Cuando aparece la imago, el complejo desaparece, aparentemente, obviamente, se borra de nuestra mirada, y cuando prestamos atención al complejo, la imago es la que desaparece. ¿Bien? Este es el método de doble pesada que el analista tiene que ejecutar constantemente en el caso, y si se me permite, antes que eso, ubicar las imagos y los complejos, para poder justamente balancearlo, ¿bien? Y en el sentido de balancearlo, ¿de qué sentido? No de Jung, como él decía, de la conciencia humana, no en el sentido de que va a haber una persona que juzgue lo que vos estás haciendo. El análisis no está para juzgar, el análisis es para analizar. Nosotros lo que queremos hacer es descomponer en sus últimas partes lo que corresponde al discurso del paciente para poder averiguar estas objeciones. Ya que todo complejo está atado a un imago y todo imago está atado a un complejo. ¿Bien? Esa es la certeza que tenemos los psicoanalistas para interpretar. Y no es que interpretamos siempre la ausencia o la presencia de estas imagos complejos. Para que sean precisamente imagos y complejos, tienen que tener una serie de características que vamos a ir abordando, ¿bien? Pero yo por ahora les quiero dar esta versión resumida. El imago produce complejo y que el complejo produce imago, ¿bien? Ya vamos a ver cuál es esa producción que nosotros tenemos que formalizar en el análisis para utilizar de guía en la interpretación hacia el paciente. ¿Bien? Entonces, para hacer una diferencia, hay una diferencia entre que ustedes presenten un caso, lo construyan, a que ustedes sepan de antemano cómo van a ir formalizando ese caso. ¿Lo pueden hacer durante la marcha? Lo pueden hacer durante la marcha. Pero teóricamente, ustedes siempre van a tener que estar corriendo atrás. ¿Bien? Es muy importante tener en cuenta el análisis, tiene que ir siempre formalizando y tiene que ir siempre complejizando esa formalización para acatar los parámetros del universo del discurso que trae el paciente. Y bueno, y para eso hay que formarse. ¿Bien? Yo por eso entonces les traigo estos argumentos, fundamentos sólidos, básicos, precisos, no sé si exactos, pero que son precisos, para poder utilizarlos en la clínica. ¿Bien? Así que, sin más... sin extenderme mucho más, no, bueno, yo creo que estuvo bien una horita. Me gustaría ahora abrir
Uy. Sandra nos dice que se perdió conexión. ¿Alguien más se le había perdido conexión?